hablar sobre un tema muy de moda ahorita, que es la consumación de la guerra de independencia, particularmente en el estado de Oaxaca, en lo que hoy es el estado de Oaxaca, lo que era en la época colonial, cuando sucedió la guerra de independencia, la intendencia de Oaxaca. La guerra de independencia en Oaxaca tiene un significado muy importante porque es bueno recordar que Morelos estuvo aquí gobernando Oaxaca y en ese momento surgieron una serie de actividades políticas y militares muy importantes que van a marcar lo que va a ser precisamente todo este proceso de guerra de independencia hasta llegar a la consumación. Particularmente en el caso de Oaxaca, hay un personaje que es muy importante y que ha sido un poco soslayado por la historiografía de la independencia, que es el general Antonio de León y Loyola. El general Antonio de León y Loyola se parece mucho o tiene una historia muy similar a la que tuvo Agustín de Iturbide. Entre 1811 y 1820, él fue miembro del ejército realista. Todos estos años, cerca de 10 años, fue miembro activo del ejército realista y fue un personaje muy importante que tuvo su actividad político-militar básicamente en esta región que se conoce como la Mixteca oaxaqueña. Uno de los pueblos más importantes de Oaxaca ahora se llama de Huajuapan y lleva el nombre de Huajuapan de León en honor a él porque él es oriundo de esta parte de la región oaxaqueña. Este militar, como les digo, militó todos estos años en las fuerzas realistas y fue hasta 1821, a principios de 1821, cuando él se sumó al llamado que le hizo Iturbide a través de Nicolás Bravo para defender ya el proceso de independencia. Es muy importante este personaje y ahorita lo vamos a retomar, pero me gustaría señalar que realmente militarmente él tuvo dos actividades fundamentales. Tuvo una desde marzo de 1821 que se sumó a la guerra de independencia ya de parte de los insurgentes o de los independentistas, no bien dicho. Él va a tener dos actividades militares importantes para llegar a consumar la independencia en tierras oaxaqueñas. Una es en el fuerte de Yanguitlán, que está muy cercano a la región de la Mixteca, de donde él era oriundo, o es parte de la Mixteca, y a partir de ahí él va con sus fuerzas militares a la ciudad de Oaxaca, tiene otra actividad militar muy importante en el valle de Oaxaca, a la entrada a Oaxaca, donde el ejército realista se rinde y él entra a Oaxaca a fines de julio de 1821 y consuma la guerra de independencia. En ese momento, cuando él entra a la ciudad de Oaxaca, a tomar a la ciudad de Oaxaca, ya no tiene oposición militar, él desfila por la ciudad de Oaxaca y curiosamente, ese mismo día hay un fuerte temblor en la ciudad de Oaxaca, que un historiador del siglo XIX, en su historia de Oaxaca, menciona que hasta el temblor avisaba que la dominación española terminaba en tierras oaxaqueñas. Hasta como una cuestión como del destino se dio esta situación de la consumación en Oaxaca. Bueno, esa sería un poco la actividad de la consumación. A fines de julio de 1821, Oaxaca se declara independiente de España. El otro aspecto que es muy importante y el cual me quiero referir porque es sumamente determinante es cuál fue la actitud de los grupos de poder local que estaban representados en el Cabildo Civil y en el Cabildo Eclesiástico de Oaxaca. Debo mencionar que en este proceso, 1821, Oaxaca todavía no tenía diputación provincial, o sea que la diputación provincial no tiene nada que hacer en este proceso de la consumación de la guerra de independencia. El segundo punto que les mencionaba yo es qué hicieron los grupos de poder. Y aquí me llama mucho la atención, porque así como Antonio de León se opuso durante casi 10 años a la independencia de España, los cabildos civil y eclesiásticos se opusieron sistemáticamente a la consumación o a la independencia, a la guerra de independencia. Sin embargo, por ejemplo, en marzo de 1821, el Cabildo de la ciudad de Oaxaca hace un desplegado que lo publica y lo pega en varios lugares de la ciudad, donde dice que están en contra de
de la guerra de independencia y particularmente contra Iturbide y contra Guerrero. Eso es en marzo de 1821. ¿Sí? Una vez que Antonio de León se ingresa a la ciudad de Oaxaca, toma la ciudad de Oaxaca, la actitud del cabildo empieza a cambiar. Y yo creo que un elemento fundamental para este cambio del cabildo civil y el cabildo eclesiástico es básicamente el artículo del plan de Iturbide que decía que él defendería a capa y espada la religión católica. Este momento es muy importante. Entonces el cabildo se suma y ahora dice, ya en agosto de 1821, que son iturbidistas a morir. Entonces, ¿por qué cambiaron estas élites? Yo creo que un elemento importante es esto de la religión y también el otro elemento para concluir es básicamente que en España se había reconsiderado la vigencia de la Constitución de Cádiz. Estos dos elementos, la defensa de la región por Iturbide y el aspecto de que los liberales hayan tomado el poder en España, van a marcar un elemento fundamental para que las élites políticas oaxaqueñas que se habían opuesto durante muchos años hayan vuelto a ser partidarias de Iturbide a ultranza. ¿Sí? El elemento más fundamental es que Iturbide no solamente quita a Antonio de León de la fuerza política después de que ya consuman la independencia, sino que además impone a su compadre, el compadre de Iturbide, Manuel Iruela y Zamora, como intendente de la ciudad de Oaxaca. Este personaje había sido aliado de Iturbide desde cuando Iturbide anduvo en el Bajío y él fue era su compadre de Iturbide y él lo pone. Entonces la consumación más o menos de este proceso antes es precisamente el que Iturbide imponga a su compadre y que las élites políticas se plieguen al iturbidismo en Oaxaca. Este sería realmente el proceso a grandes rasgos de cómo se dio la consumación de la guerra de independencia en Oaxaca.